Bien, buenas noches. Vamos a ver hoy dos elementos, siempre hablando de transformada de Laplace. El primero de ellos, pues, es la transformada de una integral. Ahora, en este caso, pues, no se trata de cualquier integral, ¿verdad? Sino de una integral específica, que muy posiblemente la encontremos en algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, si nos aparece, ya sabríamos, pues, cómo encontrar su transformada de Laplace. Entonces, específicamente para el integral de 0 hasta t, de f de tau, ojo, no confundir con la definición del producto especial. Recuerden que aquel implica dos funciones, ¿verdad? Este solo implica uno, un integral de 0 hasta t, de f de tau. Entonces, su transformada de Laplace es f de s, es decir, la transformada de esta función dividido entre un factor s. ¿Okay? Entonces, esa es la transformada de la integral. De igual forma, pues, la transformada inversa, ¿verdad? Y aquí es donde, pues, de repente es más útil este teorema, ¿verdad? Porque nos pueden quedar inversas con esta configuración. Entonces, tengamos ahí, pues, esto sería la integral de 0 hasta t de f de tau, ¿verdad? Entonces, recuerden que esto, pues, al final no se deja como la integral, sino que se resuelve, pues, para poder encontrar finalmente cuál es la función, ¿verdad? De dónde proviene esa transformada. ¿Okay? Entonces, ejemplo sencillo, ¿verdad? Como les digo, pues, más adelante seguramente se va ¿cómo se llama? A utilizar esto. Entonces, tenemos la integral de 0 hasta t del seno de tau. Entonces, ya sabemos que esa, pues, es la transformada de Laplace, ¿verdad? De la función seno, que es 1 sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? Dividido entre ese factor s, con lo cual esto nos quedaría 1 sobre s por s cuadrado más 1. Y esa sería la transformada de Laplace, ¿verdad? De esa función. ¿Okay? Bien. Obviamente esto nos abre, pues, perdón, aquí es inversa. No, aquí no es inversa. Nos abre también un camino interesante aquí, ¿verdad? Sobre todo, como les digo, en el camino de las inversas, porque, por ejemplo, ustedes le piensan, le dicen, por ejemplo, esa, ¿ok? Le piden encontrar esa inversa, 1 sobre s por s más 1. El camino que seguíamos antes era, pues, sacar las fracciones parciales, ¿verdad? Y luego encontrar de forma individual la transformada, ¿verdad? Pero bajo esta nueva óptica, ¿verdad? Podemos considerar esto así, ¿verdad? Y entonces, pues, este será f de s, cuya transformada inversa, sabemos que es e a la t, ¿verdad? Y este s, sabemos que es la integral, bueno, aquí, en términos de tau, perdón, ¿verdad? Quedaría así, ¿ok? Teniendo en cuenta, esta, pues, nos da esto, y la s es la de la integral, ¿verdad? Entonces, al integrar ahí tenemos e a la tau, evaluado entre 0 y t, entonces sería e a la t menos 1, ¿verdad? Si nos quedaría la transformada inversa. Entonces vean que nos abre, pues, ciertamente una gama de probabilidad, de posibilidades ahí, el tener ese teorema, ¿verdad? De la transformada de una integral, ¿verdad? Bien, entonces esa, pues, como les digo, unos ejemplos aplicados más con los temas que siguen, ¿verdad? Para aplicarla. Bien,
Pero el tema importante que quiero abordar hoy, ¿verdad? No es que esto no es importante, pero es un teorema bastante útil, ¿verdad? Que lo vamos a ir ampliando. El tema que nos va a llevar más, le vamos a dedicar más tiempo es las ecuaciones integrales. ¿Sí? Ecuaciones integrales. Entonces, ¿qué son las ecuaciones integrales? Pues básicamente son ecuaciones donde hay pues integrales, ¿verdad?, involucradas en la ecuación. Obviamente pues siempre vamos a estar buscando el valor de una función, ¿verdad? Así como en las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Solo que, bueno, en este caso pues solo hay integrales. Entonces, por ejemplo, una ecuación integral. Entonces, ahí es una ecuación, ¿verdad? Me dice f de t, ok, f de t es 3t cuadrado menos g a la menos t. Y hay una integral ahí, ¿verdad? Hay una integral dentro de la ecuación, ¿verdad? Entonces, si no estuviera esta integral, pues f de t sería igual a esto, ¿verdad? A esto nada más. Y ya no tendríamos que resolver ninguna ecuación, ya sabríamos cuál es f de t. Pero al estar esa integral, ahí tenemos f de t como incógnita, entonces necesitamos pues resolverla para determinar exactamente quién es f de t, ¿verdad? Entonces, el método es el uso de transformadas de Laplace. ¿Okay? Entonces, igual que en las ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a sacarle a determinar la transformada de Laplace de cada uno de los términos de la ecuación, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, observen que esta es f de tau por, ¿verdad? E a la t menos tau, integral de 0 hasta t. Esto, recuerden ustedes que es el producto especial de f de t asterisco e a la t, ¿verdad? O sea, es el producto especial. Entonces, bueno, aquí lo voy a, para no hacerlo un solo, lo vamos a reescribir. Este menos ya no va, después lo hice afuera. Entonces, en vez de escribir la integral, lo escribimos como el producto especial, ¿verdad? Y ahora sí le voy a determinar la transformada de Laplace, ¿verdad? F de t, pues simbólicamente es f de s, su transformada de Laplace. 3t cuadrado es 3 por 2 factorial sobre t a la 2 más 1, 3, ¿verdad? Transformada de Laplace. E a la menos t, su transformada de Laplace es 1, perdón, aquí no es t, es s, disculpen ahí. Pero es transformada de Laplace, ¿verdad? S más 1, ¿ok? Y recordemos que la transformada de Laplace de esto, por el teorema de la convolución, es f de s por 1 sobre s menos 1, ¿verdad? Entonces, ahí aplicándole transformada de Laplace a cada uno de los términos. Ahora, realmente, pues el camino a seguir es el mismo de las ecuaciones diferenciales. Lo que yo hago es agrupar o dejar las f de s, ¿verdad?, en un lado. Serían estas. Y en el otro lado, pues las otras que no son f de s, ¿verdad? Pues ahí. ¿Okay? Siguiendo, pues, bueno, le voy a dar un chancecito para que copien ahí.
Bien, entonces les decía, bueno, había quedado entonces f de s más f de s por 1 sobre s más 1. Del otro lado había quedado 6s al cubo y 1 sobre s. Aquí es menos, aquí es 6s al cubo más menos 1 sobre s menos 1. Sobre s más 1, perdón. Bueno, entonces aquí saco f de s como factor común y me va a quedar 1 más 1 sobre s menos 1. Luego aquí pues voy a tener s al cubo menos 1 sobre s más 1. Aquí yo sumo esto, ¿verdad? Y voy a tener, cuando lo sume, voy a tener s sobre s menos 1, f de s. Y voy a tener, sumando esto, bueno, restándolo, de hecho es 6s más 6 menos s al cubo sobre s al cubo por s más 1. ¿Okay? Y despejando para f de s, voy a tener entonces 6s más 6 menos s al cubo por el factor s menos 1 que está en el denominador allá. Y aquí s pues va a multiplicar a s al cubo y voy a tener s a la 4 por s más 1. ¿Okay? Y de aquí, pues, desarrollando todo eso, ¿verdad? Esa multiplicación voy a tener 6s cuadrado menos s a la 4 más s a la 3 menos 6 sobre s a la 4 por s más 1. Entonces, ahí está f de s, ¿verdad? Ahí está f de s. Como lo que estoy buscando es f de t, pues yo tendría que buscarle a todo esto, ¿verdad? La transformada inversa, ¿ok? Entonces tendría transformada inversa de f de s es igual a transformada inversa de, en este caso, ¿verdad? Pues viendo lo que tengo aquí, se trata de descomponerlo mejor en fracciones parciales, ¿verdad? Y pues todos son factores lineales, así que me quedaría a sobre s más b sobre s cuadrado, más e sobre s al cubo, más d sobre s a la 4, más e sobre s más 1, ¿verdad? Compuesto en fracciones parciales. ¿Ok? Bien, y pues, siguiendo aquí, tendría f de t, ¿verdad? Ya sacando la transformada de Laplace. La transformada inversa, bueno, a, el valor de a es 1, entonces me queda 1 sobre s. El valor de b es 0, entonces este es 0, ¿verdad? Este es 1. El valor de c es 6. El valor de d es negativo 6. Y el valor de e es negativo 2. Entonces me queda 6 sobre s a la 3, menos 6 sobre s a la 4, menos 2 sobre s más 1. ¿Okay? Entonces, f de t, pues finalmente sería 1, ¿verdad? 1, más 3t cuadrado, que sería la transformada, esta es la de esta, o esta es la de esta, más 3t cuadrado. Este sería t al cubo, ¿verdad? Y hasta el 6 ahí, porque 3 factoriales. Entonces sería t al cubo. Y el último sería menos 2e a la menos t, ¿verdad? Menos 2e a la menos t. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos nosotros, a ver, déjenme ver, sería
3 factorial sobre S a la transformación, sí, 3 factorial y 6, entonces esto está bien. Entonces ahí tendríamos finalmente quién es la función, ¿verdad? Que me hace válida pues la ecuación, ¿verdad? De dónde partí. F de t, bueno, ahí vean ustedes que están los términos que estaban originalmente, ¿verdad? Ahí están metidos. Ok, 3t cuadrado y, a ver, ese 2t, quiero ver, voy a revisarlo. Posiblemente sea e a la menos t menos e a la menos t, por eso queda e a la menos t. Entonces, estos pues estaban ahí y estos son los que se agregan por la integral, ¿verdad? Entonces, ahí está la solución. ¿Okay? Entonces, esa es una ecuación integral, ¿verdad? Es una ecuación integral. Bien, denme un chance, voy a buscar otra por ahí. Bien, vamos a hacer otro ejemplo de una ecuación integral, ¿verdad? Que tengo este aquí. Okay. Está una ecuación integral también, ¿verdad? Bueno, recuerden, siempre comenzamos aplicando transformada de Laplace. Luego observen aquí que tengo tau por f de t menos tau. Otra vez, esto me evoca el producto especial, que en este caso sería t asterisco f de t, ¿verdad? Escrito en la otra forma. Entonces, puedo reescribirlo así. A la t más t asterisco f de t, ¿verdad? En vez de escribirlo como la integral. Y luego, pues, le aplico transformada de Laplace a todo, ¿verdad?
¿Okay? Le aplico transformada de Laplace de forma que tengo aquí pues f de s, ¿verdad? Y aquí, o sea, obvio, necesitamos pues teorema, ¿verdad? Recordemos que el producto de t por una función, lo vimos la clase anterior, ¿verdad? Cuando yo tengo t multiplicando a algo, eso indica, ¿verdad?, la derivada de una transformada, ¿verdad? Recordémoslo. Entonces, en este caso sería, pues, el negativo de la derivada primera de la transformada de e a la t, ¿verdad? Y este sería, pues, el producto de las dos funciones, de las transformadas de las funciones, que es 1 sobre s cuadrado por el f de s, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, f de s, bueno, aquí es igual, aquí es más, menos 1 sobre s cuadrado f de s, la primera derivada, entonces, y la transformada de e a la t, recordemos que es 1 sobre s menos 1, ¿verdad? Ahora necesitamos encontrar entonces la derivada de 1 sobre s menos 1, entonces va a ser s menos 1 al cuadrado, y va a ser menos, la derivada de s, pues es 1, ¿verdad? Entonces, por el menos que está ahí, va a quedar entonces 1 sobre s menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces estamos aplicando ya otros teoremas, ¿verdad? No solo los básicos. Aquí aplicamos la derivada de la transformada. Ok, aquí me va a quedar entonces, cuando yo saque f de s de factor común, me va a quedar 1 sobre s cuadrado, no, perdón, menos 1 sobre s cuadrado de f de s. Ok. Y cuando reste esto, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Yo voy a tener s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado, f de s, igual a 1 sobre s menos 1 al cuadrado. Ok, entonces, y luego aquí, pues despejando, voy a tener s cuadrado sobre s menos 1 al cuadrado por s cuadrado menos 1, ¿verdad? Entonces ahí me queda f de s, ¿verdad? Bien, aquí puedo hacer algún arreglo por conveniencia. Recuerden que s cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, entonces sería s menos 1 al cuadrado por s menos 1 por s más 1. Con lo que f de s finalmente me queda s cuadrado sobre s menos 1 al cubo por s más 1, ¿verdad? Así me queda. Bueno, entonces ahora tengo que encontrar la inversa, ¿verdad? De eso, entonces, transformada inversa de f de s igual a transformada inversa de s cuadrado sobre s menos 1 al cubo por s más 1. ¿Ok? Bien, entonces sería f de t, entonces es igual pues a transformada inversa. En este caso, pues descomponiendo en fracciones parciales sería a sobre s menos 1 más b sobre s menos 1 cuadrado más c sobre s menos 1 al cubo más d sobre s más 1. Bien, y en este caso no lo tengo calculado, ¿verdad? No lo tengo calculado. Así que vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Bien, tendría a por s menos 1 al cuadrado más b, perdón, por s menos 1 al cuadrado por s más 1. B por s menos 1 por s más 1. Más c por s más 1. Más d por s menos 1 al cubo.
A por S cuadrado menos 2S más 1, por S más 1. B por S cuadrado menos 1 más CS más C. Más D por S al cubo menos 3S cuadrado más 3S menos 1. Todo esto es igual a S cuadrado, no nos olvidemos. A por S al cubo menos 2S S cuadrado más S al cubo más S cuadrado menos 2S cuadrado S más S más 1 más BS cuadrado menos B más CS más C más DS cubo menos 3S menos 3S cuadrado, 3DS cuadrado más 3DS T igual a S cuadrado. Pero finalmente nos queda AS al cubo más, y, bueno, menos en realidad. Aquí se cancelan estos dos, menos AS cuadrado, aquí cancelan estos dos, menos AS, más A más BS cuadrado, menos B, más CS más C, más DS cubo, menos 3DS cuadrado, más 3DS, D, igual a S cuadrado. Bien, sistema de ecuaciones, las cúbicas son esta y esta. Entonces, A más D igual a 0. Luego las cuadráticas son menos A más B más 3D igual a 1. Luego las lineales son menos A más C más 3D igual a 0. Y la última ecuación son las independientes A menos B más C menos D también igual a 0. Entonces ahí está el sistema, ¿verdad? El sistema de ecuaciones. Vamos a ver si lo puedo encontrar así de forma rápida. Sí, sí. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, sistema. Entonces, esto pues, al resolver este sistema nos queda así, ¿no? A igual 1/4, B igual 1/2, C igual 1, y D igual a menos 1/4. ¿Sí? Entonces, esta pues nos va a quedar entonces 1/4 sobre S, más 1/2 sobre S, S menos 1, perdón, S menos 1 al cuadrado, más 1 sobre S menos 1 al cubo, ¿verdad?
menos un cuarto sobre S más 1. Va a quedar. ¿Ok? Bien. Ok, la voy a copiar en la siguiente en limpio, ¿verdad? Entonces, f de t es la transformada inversa de un cuarto sobre S menos 1 más un medio sobre S menos 1 al cuadrado más 1 sobre S menos 1 al cubo menos un cuarto sobre S más 1. ¿Sí? Entonces, para la inversa, ¿verdad? Entonces tendríamos un cuarto de E a la T, que sería la de este. Aquí más un medio, bueno, aquí estamos hablando de un corrimiento, ¿verdad? En S, ¿verdad? El primer teorema de traslación, que me quedaría 1 sobre S cuadrado, cuando S menos 1 se corre a S, ¿verdad? Acuérdense de esos corrimientos. Igual en el anterior, en el siguiente, perdón, aquí sería pues 1 sobre S al cubo, ¿verdad? Cuando S menos 1 se corre a S. Recuerden que este corrimiento me va a producir un E a la T, ¿verdad? En T, cuando saque la inversa, ¿verdad? No nos olvidemos de lo que produce el corrimiento. Y bueno, el otro es menos un cuarto de E a la menos T. ¿Ok? Entonces, finalmente, pues tengo un cuarto de E a la T más un medio. Este es T, ¿verdad? TE a la T. Aquí sería por 2 factorial sobre 2 factorial, para que pegue, ¿verdad? Entonces sería más un medio de T cuadrado E a la T, ¿verdad? Por el corrimiento, menos un cuarto de E a la menos T. Esa es la solución de esa ecuación diferencial, ¿verdad? De esa ecuación integral, perdón. Bien, ¿hay alguna pregunta? Lick, no hay problema si hacemos el sistema de ecuaciones de otra forma, ¿verdad? Porque hay una forma eliminando primero los factores lineales y después de acuerdo a eso sustituir y encontrar el resto de No, las sí, respuestas. definitivamente la forma como resuelvan el sistema, pues ya queda a criterio suyo, ¿verdad? Recordemos que aquí estamos en ecuaciones, no en álgebra, ¿verdad? No en 110. Entonces el método que usen, pues ahí es criterio de cada quien, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a aprovechar el siguiente tramo para hablar de la siguiente ecuación, que es la integro diferencial. Esta pues tiene integral y tiene derivada, pero igual, ¿verdad? Se resuelve usando transformada de Laplace. Entonces, al regreso, pues hacemos ejemplo. Bueno, vamos a cerrar entonces hoy hablando de la ecuación íntegro diferencial
Entonces, como su nombre lo dice, esta es una ecuación, pues, donde hay integrales y derivadas juntas, ¿verdad? A lo largo de la ecuación. Entonces, un ejemplo, pues, de esto sería una ecuación como esta. Entonces, esta es una ecuación, como ustedes pueden ver, aquí hay una derivada, pero también hay una integral. Entonces, por eso es una ecuación íntegro diferencial. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Hacemos lo mismo que hicimos con las integrales. Le vamos a aplicar o le vamos a determinar la transformada de Laplace a cada parte de la ecuación, ¿verdad? Ahora, observen que en esta integral no son dos funciones, solo es una, ¿verdad? Solo es una, la que aparece ahí, ¿verdad? Ojo, porque entonces vamos a tener otra cuestión ahí, ¿verdad? No el producto especial. Y al otro lado, la transformada de uno, no nos olvidemos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tengo pues la primera derivada, la transformada de la primera es S y de S menos y de 0. Por eso me dan la condición inicial aquí, ¿verdad? Luego, pues de 6y, simbólicamente 6y de S, más 9. Ahora, esta, recuerden, bájale la música ahí, por favor. Bájale la música, les di una página que tenía abierta. Bien, disculpe. Bueno, entonces les decía, con esta integral, ustedes recuerdan el primer teorema que vimos cuando empezamos la clase de hoy, era la transformada de una integral, y en este caso pues sería y de S sobre S, ¿verdad? Y la de aquí sería pues 1 sobre S, recordemos, la transformada de 1, ¿verdad? La condición inicial es 0, ¿verdad? Entonces aquí ya me va quedando pues S más 6, ¿verdad? Y de S, perdón, aquí, todo esto está, más 9 sería. S más 6, más 9 sobre S, y de S. El otro lado me quedaría solo 1 sobre S. Bueno, ahí sumo eso, voy a tener S cuadrado más 6S más 9 sobre S, y de S. Igual a 1 sobre S. Así que despejando para y de S, tendría pues S sobre S por S cuadrado más 6S más 9. Se cancelan las S, ¿verdad? Y entonces y de S sería 1 sobre, y esto se puede factorizar y se puede escribir sobre S menos 3 al cuadrado, ¿verdad? S menos 3 al cuadrado. ¿Ok? Y, bueno, perdón, S más 3, perdón. S más 3 al cuadrado. Entonces ahí está Y de S, ¿verdad? Está Y de S.
Pues y de S me quedó así. 1 sobre S más 3 al cuadrado. Bien, aquí pues podemos hacerlo por fracciones parciales o podemos hacerlo por convolución, ¿verdad? Como ustedes, a ver, no, por convolución no se puede, por fracciones no se puede, porque aquí solo hay un coeficiente. Entonces tiene que ser necesariamente por convolución. Bueno, lo que queremos es la inversa, ¿verdad? Lo que queremos es la inversa. Entonces la inversa de y de S es igual a la inversa de, y en este caso así, como un producto de dos funciones, ¿verdad? Entonces y de T va a ser el producto especial de e a la menos 3t, asterisco, e a la menos 3t. Y esto recuerden que sería entonces la integral de 0 hasta t, de e a la menos 3 tau, por e a la menos 3 de t menos tau, ¿verdad? De tau. ¿Ok? Bueno, y ahí pues a resolver esa integral, ¿verdad? Bien, como es con respecto a tau, podemos escribir esto de a la menos 3 tau por e a la menos 3 más 3 tau, ¿verdad? De tau. Y como es producto, copio la base y tengo menos 3 tau, menos 3t, más 3 tau. Y aquí se van a cancelar estos menos 3 tau y me va a quedar la integral de 0 hasta t de e a la menos 3t de tau. Y al integrar respecto de tau voy a tener entonces tau e a la menos 3t, porque recuerden que aquí pues e a la menos 3t se considera todo constante, dado que estamos integrando respecto de tau, ¿verdad? Entonces tendría 3e a la menos 3t. Este sería y de t, ¿verdad? Entonces esa sería la solución, ¿verdad? A la ecuación integro diferencial, ¿verdad? Integro diferencial. ¿Ok? Bien, entonces ya hemos visto pues ecuaciones integrales y ecuaciones integro diferencial, ¿verdad? A ver, me quedan 5 minutos. La chance de hacer uno más. Ecuaciones integro diferenciales. Vamos a tratar de hacer esto, a ver si por lo menos da tiempo de dejar planteado el y de S. ¿Verdad? Y' de t igual a 1 menos seno de t menos la integral de 0 hasta t y de tau con condición inicial y de 0 igual a 0. Bueno, ahí está otra ecuación íntegro diferencial. Aquí está la derivada y aquí está la integral, ¿verdad? Entonces aplicamos transformada en cada uno de los términos. ¿Okay? Entonces, nuevamente primera derivada, entonces tengo S y de S menos y de 0. Igual a 1 sobre S
menos 1 sobre S cuadrado más 1, que es la del seno, ¿verdad? Y la de esta integral, como no es producto especial, es menos y de S sobre S. Este es 0. Entonces tengo S y de S más y de S sobre S, pasando ¿verdad? Al otro lado. Y aquí tengo 1 sobre S menos 1 sobre S cuadrado más 1. Bueno. Aquí voy a tener pues S más 1 sobre S y de S. Y aquí voy a tener S cuadrado más 1 menos S sobre S por S cuadrado más 1. Voy a tener S cuadrado más 1 sobre S y de S. Y aquí voy a tener S cuadrado menos S más 1 sobre S por S cuadrado más 1. Entonces, despejando para y de S, voy a tener S cuadrado menos S más 1 por S sobre S por S cuadrado más 1 por S cuadrado más 1. Y se cancelan las S, ¿verdad? Entonces tengo y de S es igual a S cuadrado menos S más 1 sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Aquí está y de S, ¿verdad? Ahí está y de S. Entonces, ahora pues habría que encontrarle la transformada inversa, ¿verdad? La transformada inversa de S cuadrado menos S más 1 sobre S cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Y sería pues y de t entonces igual, y aquí pues tendríamos que usar fracciones parciales, ¿verdad? Son dos factores, es un factor lineal repetido, sería AS más B sobre S cuadrado más 1 más CS más D sobre S cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, ya no nos da tiempo, ¿verdad? Aquí está para encontrar A, B, C y D. Okay, entonces ahí se las encomiendo, ¿verdad? Y luego pues ustedes encuentran la inversa para encontrar quién es y de t. Pero aquí pues ya está casi el 80% del camino recorrido, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos el martes, ¿verdad? Nos vemos el martes. Por ahí, si alguien quiere mandar la respuesta a este grupo, pues bienvenido para que la compartamos. Bueno, entonces, buenas noches. Nos vemos el martes, ¿verdad? Buenas noches, Nick. Buenas noches.